A esta hora de la mañana vamos a retomar la información del incendio de la isla de Gran Canaria que nos ha ocupado las últimas horas aquí, un amplio seguimiento que está realizando esta casa, Televisión Canaria. Vamos a profundizar en este asunto, Estíbaliz, sobre todo para saber cómo han ido los trabajos durante la noche de extinción. Porque no se ha parado de trabajar durante la noche. Ya decíamos al comienzo del programa que unos 75 efectivos siguen trabajando en la extinción de este incendio. Vamos a seguir actualizando datos a lo largo de la mañana y ya nos acompaña Néstor Padrón, que es su director general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias. Señor Padrón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me imagino que muy pendiente, como lo ha hecho en las últimas horas desde que se declaró ese incendio el pasado miércoles en la zona central de Gran Canaria. Bueno, ¿cómo ha transcurrido la noche? ¿Cuántos efectivos ahora mismo hay trabajando? Sí, efectivamente, tal y como planteabas, actualmente están trabajando a 75 efectivos que en un momento dado ya se van a incrementar en prevención del plan técnico de extinción, donde pasaremos nuevamente a tener 100 efectivos trabajando en el perímetro de este incendio. La noche ha transcurrido de manera tranquila, los efectivos han estado trabajando en líneas de ensanche, líneas de defensa y apagando rescoldos que en el marco del perímetro, pues bueno, han sufrido procesos de ignición y bueno, han tenido que actuar. No obstante, tal y como preveíamos ayer por la tarde, rachas de viento intensas, sobre todo en la zona sur del perímetro del incendio, pues han provocado ciertos rescoldos a primera hora de la mañana, entre las 6 de la madrugada y la hora actual, donde bueno, los recursos han tenido que intensificar sus actuaciones, pero bueno, siempre dentro de un marco de control, siempre dentro del plan técnico de extinción, de lo que preveíamos y donde de alguna manera, bueno, pues se continúa trabajando de manera intensa. Hay que señalar, señor Padrón, la importancia que ha tenido, al margen del inmenso esfuerzo que están haciendo todas esas personas que usted está descrito, el efecto que ha tenido el tiempo, porque están hablando ustedes de esos rescoldos que han tenido que apagar, que han tenido que esforzarse. ¿Cómo hubiera sido la cosa si no hubiera habido esta lluvia, esta niebla y esta situación de temperaturas bajas, ¿no? Bueno, indiscutiblemente estábamos en una situación pues ciertamente problemática. A todos no debe de esconderse que todavía continuamos en época de prealerta. El plan de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias Infoca determina que la situación de prealerta finaliza el 30 de septiembre, un verano que ha transcurrido con mucha sequedad, con mucho estrés hídrico, donde el combustible pues de alguna manera pues es bastante susceptible de sufrir procesos de ignición y evidentemente, bueno, en otras condiciones meteorológicas indiscutiblemente la propagación de este incendio hubiera sido mucho mayor y bueno, los medios y recursos de seguridad hubieran tenido que trabajar de manera mucho más intensiva y probablemente con un contingente de emergencias mucho mayor que el actual. ¿Y el fuego sigue siendo visible? ¿Se ven llamas todavía? Porque estábamos hablando de que uno de los puntos que seguían activos eran las zonas de Llanos de la Pez y Cueva Grande. ¿Cómo están esos puntos ahora mismo? Bueno, en principio siempre dentro de un marco de control. En determinadas ocasiones surge algún tipo de columna, pero bueno, siempre dentro de un margen de control. Ciertamente tampoco son destacables, ¿no? En el momento de la emergencia del cual nos encontramos. Desde luego no tiene nada que ver con las imágenes del primer día, donde bueno, pues asistimos como en un plazo de 4 horas aproximadamente fueron afectadas en torno a 800 hectáreas, ¿no? Indiscutiblemente estamos hablando de otra situación, donde básicamente lo que se requiere ahora mismo es prudencia, paciencia sobre todo, ir trabajando de manera intensa y muy controlada y siempre anticipándose a posibles situaciones de riesgo que bueno, que en estos momentos no interesan. Señor Padrón, han insistido desde el Gobierno de Canarias en esa palabra, pues en muchas ocasiones, mucha prudencia, trabajar pues con mucha calma para que todo salga bien. Hay una cuestión fundamental a la hora de dar nuevos datos, de actualizar el estado del incendio, que es un vuelo de reconocimiento que está previsto para pues, actualizar datos. Está claro que ya nos decía Victoria Palma que dependiendo de la meteorología se podrá o no realizar ese vuelo. En principio eso es clave para seguir aportando datos oficiales, ¿no? Sí, sí, fundamental. Por un lado es clave porque de alguna manera puede determinar la superficie ya definitiva de este incendio, que en estos momentos todavía no ha podido desarrollarse, y por otro lado también permite tener una visión general de todo el perímetro de incendio, de todas las zonas afectadas. Tenemos que tener en cuenta que hay sectores donde en estos momentos no se ha podido acceder por razones de topografía, ¿no? Topografía abrupta, sectores inaccesibles, donde es fundamental tener una visión directa por técnicos especializados y la única manera que tenemos es pues, hacerlo desde el aire, ¿no? Consideramos desde el gobierno, desde los servicios técnicos, consideramos que es un elemento fundamental y en esos términos estamos insistiendo mucho en ese vuelo definitivo donde de alguna manera ya ratifiquemos un poco
poco el control total de este incendio. Señor Padrón, usted también es responsable de Protección Civil. Está claro que en un incendio de esta envergadura también es importante y prioritario salvaguardar la integridad física de las personas. ¿Ha costado convencer a todas esas personas que han sido evacuadas para que se vayan con lo puesto y dejen todas sus pertenencias? Porque estamos hablando de en torno a unas 800 personas que tuvieron que dejar sus hogares y sus propiedades. Bueno, indiscutiblemente, comunicar a una persona que debe abandonar sus viviendas y sus bienes personales, desde luego que no es una situación agradable al que se le comunica, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues siempre hay alguna pequeña reticencia al respecto, pero bueno, entendiendo que es un marco complicado de entender y donde, bueno, de alguna manera la persona se ve en una situación de riesgo que, hombre, que es fundamental que los diferentes cuerpos de seguridad de emergencias que están interviniendo, pues bueno, trabajen pues de una manera amable y de una manera muy entendiendo un poco esa situación compleja, ¿no? Realmente no se han vivido situaciones complicadas. La población ha colaborado en muy buena medida en estas evacuaciones, incluso lo hemos visto, ¿no? Acciones de mucha solidaridad en los diferentes albergues que se han ubicado, donde no solo los servicios de emergencia han actuado, sino que también voluntarios de la calle, personas de alguna manera que de manera solidaria han colaborado en dar mayor comodidad a esas personas que han sido evacuadas y que, bueno, que al final da pie a entender que todos formamos parte de un sistema de protección civil, todos podemos aportar y siempre tenemos que tener, bueno, pues la mano tendida de ayuda hacia esas personas afectadas. ¿Y qué pasa con aquellos que no quieren irse? ¿Se les obliga de alguna manera? Y también estamos pendientes, por cierto, de una noticia que nos daba esta mañana el alcalde de San Mateo, de una persona desaparecida, una vecina de la que todavía no saben nada de ella. ¿Saben algo al respecto? Sí, efectivamente. Actualmente estamos procediendo un poco a una persona de nacionalidad extranjera en la cual estamos intentando localizar un poco dónde se encuentra. En estos momentos en la vivienda no se ha logrado, los servicios de emergencia han estado trabajando durante todo el día de ayer, han estado intentando localizarla y bueno, no ha sido posible hallarla y en estos términos, bueno, pues se está procediendo a dar comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad en esos términos a efectos de que, bueno, se proceda con mayor exactitud respecto a la posible localización de esa persona. Estaremos pendientes de esa última hora, esa información oficial que se pueda ofrecer sobre esta cuestión al respecto de esta persona desaparecida. Hemos insistido también durante estas últimas horas en la coordinación que se ha llevado a cabo. Hay que ver cómo ha cambiado la cuestión en cuanto a la profesionalización, en cuanto a la coordinación, cómo en un momento pues se ponen a trabajar pues personas que pertenecen a todo tipo de administraciones, a todo tipo de fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, efectivamente. Un sistema de protección civil básicamente se basa en eso, ¿no? En un marco de coordinación entre las diferentes administraciones implicadas que en función de las dimensiones de la emergencia pues va subiendo sus niveles, ¿no? En primera instancia el Cabildo asume la dirección de la emergencia y en 4 horas, cuando sus capacidades se ven, bueno, superadas, como así se comunicó, solicita la subida de nivel y es el Gobierno de Canarias el que asume un nivel autonómico con mayores capacidades, mayores medios, ante una situación de emergencia que así lo requería también, ¿no? Y en esos términos, pues bueno, se interviene. Eso no significa que el resto de administraciones dejen de trabajar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de que de alguna manera todas continuamos trabajando, siempre bajo un criterio de mando único y evidentemente en un marco de coordinación fundamental en este tipo de situaciones, ¿no? La seguridad requiere de ello, de la participación de todas las administraciones, siempre dentro de un marco de coordinación y siempre en el nivel de la emergencia requerido, ¿no? para las dimensiones de la misma. ¿Y qué tendría que darse, señor Padrón, para que se dejara de estar el nivel 2 y pasara ya a ser el Cabildo quien gestionara pues todas las labores? ¿Qué es lo que se tiene que dar para que eso ocurra? Bueno, indiscutiblemente el perímetro del incendio tiene que estar plenamente controlado. La situación de declaración de incendio controlado, que hasta el momento no se ha hecho por parte de la dirección de la emergencia, pues ya da pie a empezar a valorar una posible bajada de nivel y de alguna manera donde el Cabildo nuevamente vuelve a asumir la dirección de la emergencia, pero evidentemente ya en un plano más de sofocar de manera definitiva, proceder digamos ya a la extinción definitiva de este incendio. No obstante, ya le digo, todavía no ha sido declarado el incendio como controlado y bueno, durante el día de hoy pues habrá que seguir evaluando, valorando
Y vuelvo a un concepto que me refería antes, ¿no? La prudencia, ¿no? Y la prudencia y la tranquilidad. Se está trabajando bien, todas las administraciones están colaborando y bueno, desde que detectemos que efectivamente se puede dar el incendio ya por controlado, pues indiscutiblemente procederemos a ello y ya se verá exactamente en qué momento se produce la bajada de nivel. Bueno, evaluando y controlando, señor Padrón, también a todas aquellas personas, a todos aquellos curiosos que incluso en estas circunstancias, cuando todavía no se ha dado por estabilizado el incendio, no se ha dado por controlado, se acercan a esta zona con el peligro que eso conlleva. Ya han hecho un llamamiento para que no hagan ese tipo de locuras por la posible caída de troncos y piedras. Me imagino que eso se lo encuentran muy a menudo después de catástrofes como esta. Sí, bueno, es una situación que es normal, que habitualmente se suele producir y que, bueno, desde las diferentes administraciones siempre insistimos, ¿no? en la prudencia y sobre todo en la colaboración, la máxima colaboración de todos. Protección Civil somos todos y ahora mismo, bueno, pues lo que interesa es seguir trabajando. Todavía hay muchos medios trabajando en la zona y requieren, bueno, pues que las pistas o las carreteras, pues sobre todo sean utilizadas por esos recursos y solo sean utilizadas en situaciones necesarias, ¿no? Y intentar de alguna manera, todavía no es el momento de subir al monte a ver cómo está el incendio, cómo ha quedado el monte. Nosotros todavía estamos trabajando y de alguna manera todos los medios y recursos que están trabajando en la zona requieren ahora mismo de esa máxima colaboración de la ciudadanía. Bueno, pues por eso le agradecemos tanto que esté esta mañana con nosotros, porque ha estado trabajando muchísimas horas y la verdad es que nos interesa mucho lo que tenga que decirnos, porque ha estado ahí y sabe perfectamente cómo va la cosa. Para las próximas horas también querríamos saber si es posible que sean necesarios los medios aéreos. Ayer tuvieron alguna que otra dificultad, por no decir muchas, para volar, también por el tiempo. ¿Hoy será necesaria alguna descarga o bastará con los medios terrestres? Sí, suele ser normal. Va a ser normal que algún medio aéreo tenga que realizar alguna descarga, sobre todo en aquellos sectores que hablábamos antes inaccesibles, ¿no? Donde no se puede entrar a pie y donde es necesario que los medios aéreos procedan un poco a alguna descarga, bien a través de avión, bien a través de helicóptero con el Ivalde. Bueno, se verá en función de las características, ¿no? El director de extinción determina exactamente cuál es el medio más adecuado y a partir de ahí procede. ¿Va a ser habitual ver algún medio? Sí, evidentemente. Las condiciones meteorológicas así lo permiten y bueno, pueden entrar a las zonas a proceder a esas descargas. La gestión de un incendio se basa en una gestión primero aérea, los medios aéreos son fundamentales, pero también los medios terrestres, ¿no? Y en ese marco, en un plan técnico de extinción se determina la estrategia que se va a emplear a la hora de proceder en el incendio, ¿no? Y siempre se va valorando un poco qué medio es más adecuado y cuál es la mejor manera de intervenir. Igual es demasiado pronto y tal vez las tareas se centran, como decíamos anteriormente, en priorizar, salvaguardar la integridad física de las personas, en controlar este incendio, en extinguirlo, pero ¿se puede saber algo de las causas? No, de momento no. De momento las labores que nos hemos centrado en el marco del Plan Infoca han sido efectivamente proteger a las personas, bienes y medio ambiente, que es nuestra máxima de protección civil, ¿no? Trabajamos en esa materia y en estos momentos, en escasas 48 horas, pues nos hemos centrado en lo que requería, en lo importante, ¿no? Por un lado, salvaguardar la seguridad de las personas, los bienes y los medios ambientes, como he dicho, y esa ha sido nuestra prioridad, ¿no? Me imagino que ahora entramos en una fase ya, los próximos días entraremos en una fase ya donde efectivamente ya se hará una investigación de causas, que es el procedimiento que se conoce en este tipo de situaciones, y también por otro lado, que es una fase más de la emergencia en la rehabilitación, ¿no? En esa vuelta nuevamente a la normalidad, que es una fase también que está ahí, que es una fase que forma parte de la emergencia y en la cual todavía pues se tiene que insistir, ¿no? En cómo la gente que ha sido afectada vuelve nuevamente a su vida rutinaria, ¿no? A su vida normal. Eso también es otro proceso que muchas veces queda en el olvido, pero que también está ahí y que es importante destacar. Pues le agradecemos profundamente, Néstor Padrón, que es su director general de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Canarias, que nos haya atendido esta mañana después de muchas horas de trabajo y darnos hacernos llegar una fotografía de la realidad que se está viviendo ahora mismo en cuanto a este incendio de la isla de Gran Canaria. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos.